Otro de los temas importantísimos, siguen los cruces por ganancia, 100 proyectos en el Congreso, pero hay uno de Massa y uno de Macri. Ganancias, tema de la noche. Ganancias. Momentos decisivos. Fuerte disputa en el Congreso por los dos proyectos para modificar el impuesto a las ganancias. Por un lado, Sergio Massa se anticipó y dio a conocer su plan. Entonces a Cambiemos no le quedó otra más que presentar su reforma, aunque hará lo posible por dilatar el debate y que la ley se sancione el año que viene. No se sabe cómo terminará la controversia. Lo que sí queda claro es que una victoria en el Congreso en este contexto es un trampolín para la elección del año que viene. Lo que plantea el gobierno es, tenemos una proyección de inflación para el año que viene de entre el 16 y 17%. Entonces vamos a actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en ese porcentaje. Para Massa debe de ser por lo menos del 60%. Hemos tenido en cuenta un proyecto presentado por Alfonso Pratgay cuando era diputado nacional, que en ese momento pensaba como nosotros. La persona casada con 2 hijos. En el caso del macrismo proponen un mínimo no imponible de 29.000 pesos. En cambio Massa propone que esa cifra sea de 40.000 pesos de bolsillo. A un director de una compañía le permiten deducir el servicio doméstico. Ahora un laburante no puede deducir el alquiler. Ahora estamos incluyendo. Es muy fácil por ahí tener posturas demagógicas. Peña me da pena, es un mediocre. Si esto pretenden sacarlo esta semana, así, a los ponchazos, entonces lo que quieren hacer es un show mediático. ¿Lo quieren sacar a los ponchazos o no? Ese es el punto. No, qué ponchazo, hace un año que venimos discutiendo este tema. ¿Cuánto tiene eso también de juego político? Pero ¿qué juego político? Porque usted está repitiendo lo que dice Peña y el gobierno. No es que queremos ganar la iniciativa, queremos discutir ganancias. No me pasa en letra, digo, respéteme, no me respeta, no hablemos. Gracias, buen día. Le mando un abrazo. Si lo que se quiere es especular o querer hacer chicanas como para aparecer en los medios y generar dudas en este proceso que tanto le está costando a los argentinos, creo que eso no es positivo. ¿Se va a recibir el pago de medio aguinaldo de ganancias? Eso ya está acordado y está acordado en función de, bueno, el nivel salarial. La Argentina hoy está haciendo demasiado esfuerzo la gente que la está pasando mal y muy poco esfuerzo gente que gana mucha plata. Para los argentinos de ingresos medios ya saben que pueden contar con ese ingreso adicional. El gobierno hizo una elección y es la elección de defender a las empresas. El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición. Alfonso, un impuesto no puede superar el 35% porque viola el artículo 17 de la Constitución Nacional. Esta discusión respecto del ahorro del gasto público aparece siempre que el beneficio es para los laburantes. Tiene una escala muy clarita de dónde están los recursos para resolver este problema. El tema está si lo quiere hacer o no, eso es una decisión política. Se profundizaron los problemas que ya venían desde antes. Este tipo de modelo, indefectiblemente en algún punto, terminan en una situación de colapso. Deberían tener un poco de generosidad y de humildad, porque no nos entregaron un país que estaba en grandes condiciones. En lugar de atacarlo a la baña, que lo escuchen. Él en privado nos ha dicho que él creía que hay que devaluar mucho más fuertemente, nos dice que no hay que endeudarse, pero no dice de dónde hay que recortar, dónde hay que hacer ajuste fiscal. Me parece bien que finalmente se haya expedido acerca de la herencia que recibimos. Comparar a la baña con este equipo económico es comparar a un Mercedes-Benz con un Fiat 600. Pero perdón, hemos evitado el colapso que de otra manera hubiera sido prácticamente inevitable, ¿no? Si la economía no arranca, es como abanicar un cadáver. Sigue discutiendo las cosas, pero no resuelve. Impuesto a las ganancias, un tema de altísima preocupación. Muchos economistas, muchos invitados, bienvenidos a todos. Marco Labaña, ¿cómo estamos, Marco? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué hacemos? ¿El proyecto de ustedes? ¿El proyecto de Cambiemos? Hay 100 en total. El nuestro, le estoy convenciendo a Barleta de que vote el nuestro. Ajá. El proyecto del gobierno tiene deficiencias importantes. Ajá. Pasando desde el punto que cuando uno lo mira al proyecto se da cuenta que el año que viene van a terminar pagando entre 400 y 500 trabajadores nuevos el impuesto a las ganancias. ¿Por qué es esto? Porque no mueven suficientemente los mínimos. Claro. Con lo cual le van a recargar sobre el salario hoy ya recargado, va a empezar a tener gente que hoy no está pagando que va a empezar a pagar. Vos nos vas a contar un ratito porque el Frente Renovador dice qué hacer y cómo. ¿Cómo? Así que nos va a explicar. Te hago una aclaración. Sí. El proyecto nuestro, en términos fiscales, es mejor que el del gobierno. Ajá. Porque el nuestro lo financiamos y el del gobierno no. O sea, no pierde el plata. Estado ni la tesorería. Barleta me dice que no, ya le voy a preguntar. Martín Tetaz, también economista. Hola, Martín. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estamos? Mirá, vos que lo ves desde otro lado, ¿qué ves mejor? Mira, finalmente hubo muchas controversias, muchas idas y vueltas,
hay algunos temas que quedaron claros, digamos. La discusión del 40-45% que se habló mucho, desterrada. La propuesta oficial no incluye esa alícuota, el máximo tope es 35%, no se toca. Igual que antes. Listo. Segundo avance, ambos proyectos van a modificar la tabla, una tabla que no se modificó en 12 años. O sea, desde el año 99 para acá, más de 12 años, en realidad 17 años, no se modificó la tabla esa. Ambos proyectos insisten en modificarla. La propuesta oficial es una modificación que se va a hacer gradual en 3 años, en 2017, 18 y 19, se va convergiendo a una tabla que es bastante parecida en esa modificación gradual a la que había hace 15 años atrás. Si tuvieras que elegir la propuesta de Frente Renovador una y otra, ¿cuál es preferís? un poco más ambiciosa en las tablas. Es un O poco sea, más mejor para los trabajadores. Ahora, sí, yo quiero ser concreto. Perdón, Martín, la nuestra también tiene una separada en 3 años. ¿no? Está más bien. ambiciosa, pero también Pero es más ambiciosa en el total. Correcto, sí, sí. Ahora, ¿a qué apunta la gran diferencia? ¿Dónde está la gran diferencia fuerte? Más allá de que hay un poco de diferencia en la tabla, es un poco más ambiciosa del Frente Renovador. En el mínimo no imponible está la grande diferencia. El mínimo no imponible de la propuesta oficial casi no se mueve 15% para los trabajadores solteros, muy poco. Pero para los casados, como no se permite deducir ahora a la mujer y antes se podía, casi no se mueve, queda igual que antes. Entonces, ¿cuál es la visión general del gobierno? El gobierno quiere que todo el mundo pague, pero que los que empiezan pagando, paguen muy poquito. De una escala del 2 o algo, cuando hoy es del 9... Empieza el 5, empieza del 2 es extraordinario por el primer año. Hoy te vas del 9 al 35 sin escalas y cuando querés cobrar... Pasemos esto en limpio. Tenemos una placa. Una placa, así lo vemos bien. Tenemos una placa, que lo que está explicando muy bien Martín y Marco, la diferencia entre los dos proyectos, por lo menos los que más posibilidades tienen de salir. Primero déjame decirte que está difícil que el Frente Renovador, consiga los votos el jueves. Por lo que yo averigüé, es difícil que, porque necesita 2 tercios. Porque hay que tratarlo sobre tabla. Bueno, ahora lo tenemos. Sí, lo que dice, básicamente, ahí tenés la diferencia entre el mínimo no imponible, lo que marcaba Martín. Sí. El gobierno, algunos dicen 15, otros dicen va a ser de 17% el aumento, es decir, que los solteros aumentaría el mínimo no imponible de 22.000 a 25.700 pesos, sueldo bruto. Y casado con 2 hijos aumentaría de 30.000 a 35.000, siempre bruto. El de Massa es más alto, 60% de aumento, esto es lo que proponen, después la Vania va a explicar seguramente de dónde, cómo se financia esto. Solteros se aumenta el mínimo no imponible de 22.000 pesos a 35.000 pesos, siempre bruto, y de 30.000 pesos a 48.000 pesos casados con 2 hijos. Las escalas... recién, bueno, el gran tema era el 45%, ¿no? Lilita Carrió dijo 45% es confiscatorio. Entonces lo que hizo el gobierno fue escuchar a Lilita Carrió, iba a ser el máximo de 45%, va a quedar en lo que es ahora, que es el 35%. Entonces van a ser bastante parecidos el tema de las escalas. ¿Cómo financiar el proyecto? Lo que va a explicar ahora la Vania. Básicamente con 4 puntos fundamentales, el de Massa, porque el de Macri todavía el gobierno no está explicitado. Primero, impuesto a la renta financiera, esto es LEVAC y plazos fijos mayores a 1 millón de pesos. Ahí supuestamente se pueden obtener 20.000 millones de pesos. Impuesto a las ganancias por operaciones de dólar futuro retroactivo. 11.000 son. Se va a generar, 11.000 millones de pesos, una polémica si se puede grabar o no. Minería, acuérdate que el gobierno lo primero que hizo fue bajar las retenciones a la minería, 5.000 millones de pesos, y el famoso impuesto al juego, que hoy ya tiene un gravamen, pero se ampliaría, y de ahí se podrían sacar 2.700 millones. Ahora, pero yo quería preguntar cuál es la viabilidad política, porque, a ver, está muy bien el voluntarismo de algunas precisiones respecto del financiamiento. Ahora, por ejemplo, retenciones a la minería, uno de los puntos. Yo recién decía, acá tenés 6 determinantes representantes parlamentarios de 2 provincias que están oponiéndose, aliados circunstanciales del gobierno, Pepo y Casas. Tenés a La Rioja y tenés a San Juan. Ahí tenés un primer problema. Provincias mineras. Tenés otro problema respecto del tema de gravar a los jueces, a la justicia. Ninguno de los proyectos yo no lo vi escrito. Todos mediáticamente han dicho que también... 6.000 millones por ahí. No importa si es significativa la cifra, lo que probablemente no lo sea. Lo que yo digo es tiene un carácter simbólico de inequidad absoluta y en ninguno de los proyectos lo vi escrito. Bueno, ahora lo vamos a ver. Le quiero preguntar a Miriam, porque también abrimos, Miriam, un paquete de lo que nadie toca. La renta financiera, el impuesto al juego, el dólar futuro. Pero es justo utilizar ese colchón
que podríamos utilizar para tantas cosas solamente para el impuesto a las ganancias que tiene que ver, creo que con el 5% de la población. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Primero decir que nosotros acompañamos el pedido de sesión especial, vamos a estar el jueves, vamos a dar el debate y que se cumple un año del balotaje, un año de las elecciones y Macri ha hecho una expropiación del salario de todos los trabajadores durante un año. Él dijo en la campaña electoral que no iba a cobrar impuesto a las ganancias de los trabajadores y lo hizo. Ese dinero debe ser devuelto porque es un robo, es una apropiación ilegal. Es una estafa. Primero tiene que devolver lo que se apropió ilícitamente porque hubo mucha gente que lo votó muy enojada con el gobierno de Cristina Kirchner con justa razón, porque Cristina Kirchner tiene una rara forma de entender la solidaridad, ¿se acuerdan? Decía que los trabajadores que más tenían le tenían que dar a los trabajadores que menos tenían. Y vemos que esa pesada herencia, cambiemos tanto, no le molesta porque volvemos a repetir el esquema, lo que vos decías. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero si no es de la renta financiera? De Todos vamos a los mismos lugares siempre, Vamos al mismo lugar. Ahora, es verdad también, uno de los temas es el impuesto a las ganancias, pero después hay otro. Hoy hicimos una audiencia muy importante con la presencia de unos 20 diputados por la fábrica recuperada Sanón de Neuquén. Y había otras empresas recuperadas. La situación que cuentan los trabajadores es desgarradora. Los empresarios se fueron, abandonaron las empresas, se llevaron el dinero afuera, las vaciaron. Los empresarios siguen siendo millonarios y los trabajadores no tienen acceso al crédito. Muy complicada. A ver, Mario, porque ustedes hablaron del tema de impuesto a la ganancia, armaron un lío. Yo creo que nadie dijo cero impuesto a las ganancias, porque no hay ningún país donde no se cobra impuesto a las ganancias. ¿Pero qué es lo que dijeron y por qué no se está...? Porque, Diego, eso no se hace en ninguna parte del mundo. Pero Paulo, bueno... Hay escalas. Te pido que vos te digo que lo han dicho en promesa de campaña. Pero hay... Bueno, pero le pregunté a Mario, porque no es... No pagamos ninguno. ¿Hay algún país, Marco, que no pague impuesto a las ganancias? No tienen que pagar los trabajadores. Lo que vos tenés que hacer, el impuesto a las ganancias está orientado a... más si se quiere las partes directivas de una empresa donde tiene sueldos un trabajador. En el mundo no, Marco. Aunque sea en el mundo, en la experiencia comparada, todo el mundo paga ganancias. ¿En dónde? En el mundo, en todo el mundo, toda la gente paga ganancias. Pero no, en Argentina eso que Marco no existe en ninguna parte. No hay ningún país donde pase eso que decimos. Paga más impuestos a las ganancias. No hay ningún país donde el impuesto a las ganancias más acorde con eso es verdad. Mario, no es una cosa. A ver, Mario, hágase cargo, Mario. Gracias. Está muy cornito. Es cierto, primero todo el mundo se paga ganancias, yo creo que hay que pagar ganancias, por supuesto con una escala adecuada, por supuesto que sea progresivo. Tenemos tantos impuestos regresivos, el IVA, el mayor de todos, que tenemos que seguir haciendo modificaciones. El paquete impositivo, a mí no me parece que tenemos que toquetearlo de a uno, sino generar un nuevo régimen impositivo en la Argentina. Pero lo que quiero decir es que este gobierno, más allá de que algunos dicen no, pero dijo que iba a sacar cero impuestos a la ganancia, es el que comenzó con tratamiento del tema. Y en un momento en que no está el Estado en la mejor situación. Entonces, está bien, vamos a sacar de acá un montón de lugares para resolver impuestos a las ganancias. También vamos a sacar de esos mismos lugares para resolver educación, también para resolver salud, también para resolver... A ver, este gobierno es el que empezó con el tema. Más allá de toda la explicación técnica que nos dieron, la placa que mostraron, las observaciones del amigo Labaña, yo lo que creo es que estamos en la obligación política de intentar resolver el problema, y yo estoy seguro, porque también lo conversamos mientras esperábamos, que si se sientan en una mesa los que más conocen del tema de las distintas fuerzas políticas, hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuánto es lo que está en condiciones del país? Algo intermedio porque hay mucha diferencia. Montoya, usted que conoce de números, ¿de qué lado está Montoya? ¿Cómo anda? Del lado que estoy es que si vamos a hacer un parche tenemos que hacerlo con cuidado. ¿A usted le gusta recaudar? No. Estoy ciertamente preocupado porque todas las herramientas que se desarrollaron para que el fisco tenga el enforcement, la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley, degenera en querer financiar un barril sin fondo. Mire, el problema en realidad, más que este parche, que obviamente me gusta que las alícuotas bajen en las primeras... Yo creo que tienen que pagar todo. Hay que mirar el caso de Italia. Italia, cuando era un país subdesarrollado a fines de los 60, en 4 o 5 años multiplicó por 5 la base de los alcanzados por el impuesto a la renta, por supuesto arrancando con una alícuota muy baja. No de 9, ahora, el problema es el gasto público. No hay sistema tributario que se pueda diseñar si no tenemos a la vista qué es lo que vamos a financiar.
Mire, acá tengo unos números. Por ejemplo, estamos en el gasto público de Alemania y de Reino Unido. ¿Nosotros? Nosotros. Y cada uno que va al Congreso o va a una reunión termina aumentando el gasto público. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño del gasto público que vamos a financiar? Porque si no, no nos van a alcanzar los impuestos, las tasas. Hay provincias que están en 5,7 de ingresos brutos. Estamos en presión tributaria de 42, 43 puntos. De esa manera no hay manera de diseñar algo. Pero serio. perdón, el gasto público, Liliana, ¿qué es? Porque si no pareciera gastamos por gastar. Gastamos en mucha gente que está fuera del sistema. Obviamente, el problema pero no es un gasto, es una obligación eso. Sí, pero no es sustentable. Vos no podés seguir gastando prácticamente más de la mitad del gasto público en asistencialismo, o sea, asistencia social, no la estoy cuestionando, pero en algún momento vos tenés 6 millones y 50% del déficit va a ser por deuda Pero externa. pará, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? Un minutito, por favor. No, dale. Si no, no se entiende Disculpe, lo que digo. Disculpe. Sí que hay que cuestionarlo, pero hay que cuestionarlo con salida. Si yo me salgo a decir ahora, eliminen el gasto social, me cuelgan en la plaza pública con justicia. No corresponde. Obviamente, a mí me parece que el tema es la transición. Hay que generar mecanismos para que la gente pueda incorporarse al mercado laboral, que lamentablemente no va a ser tan fácil, porque tampoco así se crearan mañana mágicamente millones de puestos de trabajo, tampoco va a ser tan fácil que esas personas puedan incorporarse. Con lo cual, mientras tenés un gasto público que la mayoría se destina a gasto social, incluyo jubilados, por supuesto, indudablemente poder recortarlo es difícil. ¿Qué te queda para cortar? Subsidios a los sectores empresarios, te quedan ineficiencia del gasto público, te quedaría echar personal que está en el Estado. Sí, es complicado, pero plantea Montoya que gastamos como Inglaterra y como Alemania y tenemos servicios de cuarta. Ahí está. Ahí está. No, te quiero agregar algo, Pablo. Reino Unido tiene una presión tributaria de unos 37 puntos. Nosotros estamos en algunas provincias con ingresos brutos con 5,7, como Córdoba estamos en 42, 42 y medio. Ellos, ¿por qué gastan 5 puntos más de lo que recaudan? Porque tienen acceso a financiamiento, a tasas a largo plazo y demás. Y bajas. Nosotros, claro, a bajas. Nosotros estamos con dudas sobre cuánto financiamiento vamos a poder acceder y con un déficit fiscal más grande que el de ellos. Claro, y con tasas más altas también. Señor Nito Artaza. Bueno, habiendo tantos economistas, yo opino desde el punto de vista político con lo que he hecho en el Congreso, y soy autor de la ley de la gratuidad de la cuenta sueldo, por ejemplo, que antes se quedaban los bancos con el débito. Y creo que en esa línea, como el adelanto al 18 de diciembre ahora del aguinaldo de los trabajadores, más de 6 millones de trabajadores, cuidando la integralidad del salario, me parece que uno lo que ve desde el punto de vista político es cuando hay que tomar una decisión se la hace por decreto para beneficiar a los grandes pools de siembra o a las mineras. Ahora, para darle un beneficio a los trabajadores, para sacarle ganancia casualmente o darle mayor consumo a la Argentina, por eso digo que es mucho más superlativo y creo que de un alcance mayor en el tiempo el proyecto presentado por el Frente Renovador, resulta que hay que buscar mayorías, hay que buscar mayoría grabada en el Congreso para conseguir una sesión. Para hacer el cambio para beneficio de los trabajadores tenemos que pasar por una serie de calvarios políticos y ponernos de acuerdo. Ahora, para beneficiar a las mineras lo hacemos por decreto rápidamente. Me parece que esta es la decisión política importante que hay que tomar. Acá la decisión política es por justicia a los trabajadores no se les puede seguir robando el sueldo por ganancia. Y segundo, va a ser mucho más beneficioso que se vuelque no solamente el aguinaldo por este año, el aguinaldo que va a ser adelantado en 18, sino que sea por siempre que quede. Que sea no solamente Paulo, el aguinaldo, sino que quede planteado por ley de qué manera se va a modificar y de qué manera se va a financiar casualmente el agujero que quedaría fiscal. Ahora, y eso es lo que explica Marco nos va a contar la financiación. Y después el tema que sea automático. Así no dependemos, como contaba Cristina, del humor de Cristina, del humor de Macri, y tenemos reglas claras. Alberto, bienvenido. Gracias. Alberto Acef, ¿cómo anda? Bien. ¿Su opinión? Mi opinión, yo coincido con lo que dijo Nito, con lo que dice Marco, con lo que dice Montoya, porque la verdad es que, y también con algo que dijo Barletta, toquetear los impuestos no es bueno. Sería fundamental que alguna vez encaremos, y lo propongo para el año que viene, y si no, que lo pensemos seriamente, una reforma integral tributaria. Ahora, el umbral que puso el Frente Renovador en su proyecto, en su propuesta, de 48.000 brutos para
padre con dos hijos, me parece que está ajustado a una realidad. No hay que discutir, me parece a mí, que el salario debe pagar o no debe pagar impuestos. Las ganancias es un impuesto progresivo, uno de los mejores impuestos que hay, muchísimo menos distorsionante que el IVA, menos distorsionante que el impuesto al cheque, pero, por supuesto, no puede afectar al laburante. No, hoy es dramático, la gente cobra y como planteaba aquí el drama las está horas extras, todo. El drama está en que hoy está afectando al trabajador. Exacto. Entonces, estas propuestas que incluyen la región patagónica con una ventaja, una preferencia, los jubilados, me parece que tiene una integralidad de defensa del salario y de ir hacia la idea del consumo, porque si nosotros no movemos el consumo, no vamos a salir. Marco nos va a contar ahora el cómo de su idea. Débora, y voy con Marco, porque es importante en política y los opositores no decir qué, porque si no es fácil, financiemos, sino cómo. Disculpame, el cómo depende de la viabilidad política. O sea, vos podés hacer el cómo desde el punto de vista de la viabilidad técnica de lo que se está discutiendo aquí, pero tiene que tener viabilidad política. Vos sabés que las reformas impositivas pasan por el Congreso, fundamentalmente por la Cámara de Diputados. Entonces, déjame contarte cómo está la viabilidad política de los distintos proyectos. Como esto no se discutió en comisión, que sería realmente muy interesante por la complejidad que tiene la reforma tributaria, que así hubiese sido, al tratarse sobre tablas, además de los 129 del quórum, se necesitan los 2/3. Ahora, en el Senado es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque ahí tenés la representatividad de las provincias. Hoy el gobierno tiene el siguiente problema o dificultad política, lo mismo que la oposición. El presidente Macri ya se había reunido la semana pasada con los gobernadores que se oponen a esta reforma porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Con las provincias. Paralelamente tenés el tema de la propuesta del Frente Renovador, como recién decía, de las mineras, y tenés 2 provincias mineras que tienen 6 representantes en el Senado que también se oponen a ese cómo del cual vos estás hablando. Y después está el tema también de, vos decías, el costo fiscal. A mí me parece que alguna vez en la Argentina vamos a tener que discutir por qué el ajuste siempre lo hacen o lo hacemos los trabajadores y los ciudadanos y nunca ajusta la política. En la Argentina no ajusta nunca la política. Que lo iban a revisar, todavía no lo revisaron. Hace décadas la política no ajusta nunca. ¿Sabés por qué? Porque si tenemos un país con 32% de pobreza y 6% de indigencia, no puede ser que el ajuste siempre hagan los ciudadanos y nunca se ajuste la política. El gasto público, el gasto en campañas electorales, el sobredimensionamiento del Estado y la desproporción de los gastos individuales de cada uno de los representantes del Ejecutivo, del Legislativo y la Justicia. Yo no lo había escrito en ningún proyecto, que los jueces paguen. ¿Cómo arrancamos con este tema? Lo bueno es que se discuta. Antes no hablábamos de este tema, Primero, ¿no? Eso es lo fundamental. Ponerlo en discusión. Para nosotros es una cuestión absolutamente prioritaria que este tema salga antes de fin de año. No estamos para nada de acuerdo con que la discusión se extienda a marzo, abril, mayo del año que viene, aunque sea retroactiva. Claro, porque después te la tienen que devolver. La gente va a seguir pagando igual. Obvio, exacto. Y la gente tiene hoy problemas para llegar a fin de mes. Con lo cual tenemos que aliviar el costo de bolsillo. No hay ningún justificativo por el cual tengamos que esta discusión pasarla el año que viene. No hay ninguna. Sobre la viabilidad política, como decía Débora, primero, el proyecto que nosotros presentamos tiene 0 costo para las provincias. ¿Por qué? Porque lo compensamos con otra cosa. El proyecto que tiene el gobierno tiene más costo para las provincias que el nuestro. Con lo cual, en términos de viabilidad para las provincias, en ese sentido, es más beneficioso el nuestro que el otro. Viabilidad técnica, ejemplo lo del dólar futuro. Argentina ya tiene experiencias en este sentido. En el año 98-99, si no me equivoco mal, estaba el gobierno de la Alianza en ese momento, ponen un impuesto extraordinario a los salarios, a ingresos, que la Corte Suprema lo terminó avalando. Era por un momento particular, momentáneo y era absolutamente extraordinario. Excepcional. Si avaló ese momento, ¿cómo no lo va a avalar ahora, que es para grabar una renta absolutamente extraordinaria como fue la del dólar futuro? Y ahí se Pero Marcos, además la FIP de Alberto Abad, están en un lío ustedes porque todos van con propuestas más grandes, más importantes. Ningún lío y pongo como Pero no es medio flojita la de ustedes, seamos sinceros. Yo pongo como ejemplo lo que ha pasado durante el año. Y entonces, lo de la viabilidad política, ¿alguien imaginaba que este Congreso iba a lograr? Por supuesto que con el apoyo del Frente Renovador, no apoyo por apoyo mismo, sino con todos los bloques se ha trabajado. Se ha trabajado mucho, profesionalmente,
responsablemente, se han mejorado muchísimo y lo reconocemos, gracias al aporte de otros bloques, se han mejorado muchísimo leyes trascendentes que yo confío en que van a tener un impacto. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo? ¿Que se va a abrir el tema? ¿Que se va a abrir entre todos y van a llegar? Yo creo que sí. Algo... No tengo por qué no confiar, no tengo por qué no confiar en que, y lo vuelvo a insistir, sentados alrededor de una mesa, el proyecto, que además, y eso me lo decía el propio Marcos, el proyecto de ellos lo elaboraron sobre la base de casi 100 proyectos. Que sí, 100 hay en el Congreso. Claudio, uno de ellos es el de la gente de la izquierda. A ver, la izquierda también presentó un proyecto. La izquierda tiene todos los proyectos en discusión. Claudio. Vamos a traducir las bellas y sinceras palabras del diputado Barletta a la política sucia, pura y dura. Esa negociación ya está iniciada, está a punto de cerrarse. El gobierno quería llegar con un proyecto para no caer en una negociación frente a una cosa que la del Frente Renovador que ya estaba armada. Me gustó esto de Claudio, me gustó esto de Claudio porque está más cocinadito. Primero. Segundo, ¿con quién? No se van a necesitar los 2 tercios. Ajá. Ya está el truco pensado. Hay algunos proyectos que tienen voto en comisión. Entonces, lo que van a hacer los cerebros políticos del Frente Renovador es decir, como ya se hizo algunas veces, vamos a cambiar 1 o 2 artículos de algún proyecto que ya está aprobado en comisiones. Esos 1 o 2 artículos va a ser toda la ley. Se arma un lío bárbaro con eso. Ya está arreglado. Si vos le cambiás todavía hay negociaciones abiertas. ¿Y qué es lo que sale? Está todo cocinado. ¿Y qué es lo que sale, Claudio? Lo que va a ¿Con salir olor es a una Frente Renovador o a Cambiemos? A Frente Renovador. Recuerden una cosa. Vamos a ir unos meses más atrás. Por ahí la gente acá del piso puede encontrar ese tape. Cuando el Frente Renovador vota a los holdouts, Macri se compromete a votar un proyecto de ganancia del Frente Renovador. Bueno, esto que anticipó Claudio, ojo con esto que anticipó Claudio. Diego. No va a ser el mismo que entró, perdón, va a haber cambios. No, claro. Comienzo siendo autocrítico, creo que uno de los principales errores del kirchnerismo y que en lo personal siempre, cuando me preguntan, ¿y vos que no reconoces? Sí, es no haber tratado el tema de ganancia y no haber beneficiado al trabajador. Ha sido un error garrafal, le ha dado la espalda siempre Cristina, lo hemos hablado entre los compañeros y todos coincidimos en eso. E inseguridad. Hay varias cuestiones que nos han dolido hasta los propios periodistas, militantes, ciudadanos que creímos en un proyecto país. El tema de ganancias fue tremendo. Una pelea permanente. ¿Está bien? Partiendo de eso, le quiero preguntar a Barletta 2 cuestiones. A ver. Una es, el spot de Macri existió y mucha gente que yo conozco lo votó a Macri porque prometió eliminar las ganancias. Quiero saber qué significó ese spot, por qué lo hicieron, si mintieron o por qué el spot. Y lo segundo... A ver, que conteste la primera, Ahora hay más gente que antes. Nadie imaginaba que íbamos a encontrar un desquicio como encontramos en la economía, en la política, en la administración, de tamaño nivel. No imaginábamos. Pablo. ¿Por qué? Porque nos mintieron todo el tiempo. A ver, nos decían que había 5% de pobres, pero resulta que tuvimos que destinar el 64% del presupuesto porque no había 5%. ¿Y por qué se apuraron en quitar había un 30 o retenciones, Mario, 35% de pobres. Yo le estoy contestando la pregunta que me hizo. ¿Por qué Pero no me en está el spot contestando. se dijo una cosa y después no se pudo hacer? ¿Por qué? Porque cuando asumimos nos encontramos, vuelvo a insistir, con algo incalculable en términos de corrupción y en términos de despilfarro. Pero las mineras Por eso no fue A apresurado ver, quitar, ¿cómo? por eso, como no conocían esto que usted Con la dice, que es frutilla, pagó en 2 justificación, minutos. yo digo, 2 minutos. el gobierno no se apresuró en tomar algunas medidas muy rápido, sin conocer esto que Lo usted de las dice. mineras, Pues se por sorprendieron ejemplo. como quitar Bueno, retenciones futuro en las fiscal. mineras y modificar retenciones en el agro, que lo que hizo fue acrecentar el déficit fiscal. El gobierno recauda menos, no solamente por eso, sino porque cae el consumo, recauda menos por IVA, digamos, no midió. No recauda Mario, menos por contesta el Mario. agro y por las retenciones. Vamos a recaudar igual o más. Porque el campo realmente, a partir de bajar las mineras? retenciones... ¿Y las En lo de las mineras? mineras estoy de acuerdo contigo, yo lo dije en su momento, no estaba de acuerdo. Bueno, no estamos de acuerdo en todo. levantó. Es cierto. Martín, ¿el campo levantó sí o no? Cortito. El campo levantó mucho y además el campo es un combo que incluye la devaluación, que incrementa los impuestos que paga el campo, y paga ganancias sobre parte de la plata que antes pagaba retenciones. Así El que- campo, Martín, así- no es un sujeto colectivo homogéneo. No, hay un millón... Hablemos, el campo tiene clasificaciones, estados, Pero también estaba pero el sector- claro. El sector de la economía argentina, campesino, mucha economía... Mirá, Paulo, cuando la gente pregunta qué sectores de la economía están creciendo y se recuperaron, vos cuando recorres el país, yo lo recorro por mi trabajo mucho,
El interior del país ya está creciendo, el interior del país está recuperado, está invirtiendo muchísimo, levantó Maquinaria muchísimo. agrícola. Y hay una realidad muy importante que muchos pueblos del interior, perdóname Nito, grave situación. Perdóname Nito, déjame terminar el evaluación, todos los insumos se encarecieron. Bueno, pero Martín habla del campo. Vemos que se está recuperando, y bueno, yo diría que el sector de los banqueros que ganaron 57.000 millones. Eso siempre ganaron. O los que especularon con las LEVAC. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Déjalo terminar con lo del campo, voy con John. Y todos cortitos que somos muchos. La segunda pregunta, por suerte, ya vamos. Por suerte, los sectores del interior, cuando uno mira pueblos enteros del interior, son millones y millones de personas en los cuales se está respirando otro aire. Ahora, es una realidad muy heterogénea. El Gran Buenos Aires hoy, Paulo, está detonado. Entonces, vos tenés esta realidad heterogénea. El interior del país está recuperándose, está creciendo, con mucha inversión, le está yendo bien al interior en comparación a cómo venía. El Gran Buenos Aires está detonado. Muy complicado. Y con mucho trabajo informal. Nada más y nada menos. Con trabajo informal, con el problema de la construcción. No, pero me parece que estamos todos de acuerdo que la presión impositiva es brutal. Es insostenible. ¿Cuántos días tiene que trabajar un asalariado hoy para completar el pago de impuestos en el año? Entre 173 y 211 días. Eso tiene que trabajar un asalariado, ¿sí? Con salario fijo, incluso los que tienen paritaria, para completar IVA 21%, ganancias con escalas que no se actualizan desde el 2000. Hoy pagan ganancias 2 millones de personas. Y si no sube de verdad, porque si sube el mínimo imponible en orden a la inflación o menos, porque el proyecto de Macri está 15, 16 o 17%, ¿no? Vamos a ver cuánto es. Casado con 2 hijos, cero. El año que viene va a haber más gente pagando ganancias. Hoy son 2 millones. El kirchnerismo había dejado 1 millón y pico. El año que viene vamos a estar cerca de los 3 millones de recuerden que a Cristina por ganancia le hicieron paro y las protestas eran muy fuertes. Había 1 millón y pico de ganancias, ahora hay 2 millones. Ahora esperemos la resolución. A ver, por lo menos dialogan. Sí, Santiago. Quiero decir algo más importante, pero primero decirte, Diego, uno de los principales motivos de la derrota de 2013 fue en el segundo y tercer cordón del conurbano, el impacto de la no actualización de ganancias. Pero dicho esto... Y hubiese ganado Cristina opciones y hubiesen hecho algo de ganancias. Yo no sé si hubiera ganado, pero sí digo que fue uno de los principales motivos de malestar. Yo estudié el tema. Y la tragedia de 11 también. Pero Pablo, yo creo que en aquel momento el candidato Macri, en realidad hoy me parece que la mejor manera de salir de aquella propuesta es reconocer que aquello no fue pensado, porque no hay ningún desastre encontrado en el gobierno que justifique que en el planeta en que vivimos, y acá no solamente a todos los que estamos acá, incluyo a la teleaudiencia que se comunica por Twitter, a ver si alguien conoce un país que tenga un sistema mínimamente moderno que no tenga un impuesto parecido a la ganancia. ¿Todos pagan? No, Venezuela pero paga, es que todos los países tienen. Uno no puede prometer eliminar un impuesto que hace 100 años todos los países están buscando ponerlo porque moderniza el sistema tributario. Perdón, ¿cuánta plata significa ganancias, Marco, al Estado? ¿Cuánto le significa? Al Estado este año va a recaudar cerca de 90.000 millones de pesos. La cuarta categoría. Pero es mucha plata. Es mucha plata. Es un tema de progresividad del sistema tributario, Pablo. No puede no existir el impuesto a los ingresos que acá se llama ganancias. Entonces, el problema es haber prometido eso. No se puede prometer eso y no hay ninguna situación de desmadre de gestión previa que justifique eliminar el impuesto a las ganancias. Carlos. Muy sencillo. Marco y el resto, ¿no? Digo, me gustaría poner en el mismo nivel todo lo que sea esta discusión de ganancias y lo correlaciono con la eficacia del gasto. Claro. Porque además de todo, hay que pagar prepaga, no hay salud pública, digamos, nada de lo que son retribución de servicios. Tienen calidad, entonces... Es todo gasto. Claro, gastamos... Ese es el problema. Uno no tiene que analizar solo un impuesto aislado, porque es el impuesto a la ganancia, que quizás es uno de los impuestos más progresivos, pero cuando al impuesto a la ganancia le sumás el IVA, le sumás el ingreso bruto, le sumás esto, el la otro... Inflación, lo que le tenés que comprar a tu viejo porque no puede comprar los remedios. Este tema aparte muy caliente, el bolsillo, la economía, tema de todos los argentinos. Si tenés una moto necesitas un